todos los asistentes a este espacio en el cual está dedicado para todos aquellos que se preocupan y se ocupan por la educación. Sabemos que la educación en cualquiera de los contextos del mundo puede ser y debiera de ser un factor para determinar el progreso y el desarrollo de la sociedad. La pregunta es si esa educación que se está ofertando hoy en día en las instituciones educativas está respondiendo a estas necesidades e inquietudes que nos plantea la sociedad. En este momento tenemos un invitado de lujo, al doctor Eric Tigran Sánchez Melchor, el cual me permito presentar a continuación. ¿Me permitiré compartir pantalla, doctor? Sí, claro. Me comenta que no se puede presentar, pero yo le doy lectura al currículum de nuestro distinguido invitado, el doctor Eric Tigran Sánchez Melchor. Él es consultor de desarrollo organizacional especializado en instrumentación de proyectos de planeación estratégica, mejora de equipos de trabajo, optimización de perfiles gerenciales, entre otros. Desarrollador de proyectos de diagnóstico e intervención organizacional en instituciones educativas de nivel preescolar, superior y posgrado. Y desde luego es un coaching que ha impartido conferencias en el área de la educación, obviamente, hacia la gestión del liderazgo escolar. Y honrosamente pertenece a la familia de SINADE, el cual hace una maravillosa labor, en el cual yo como estudiante del doctorado en gestión educativa me complace en compartir este espacio con ustedes. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, Jesús Antonio. Es un placer encontrarme contigo de forma virtual, venciendo los obstáculos de la distancia y también del tiempo en este nuevo contexto tecnológico que nos permite estas maravillas, incluyendo algunos vicios culturales que también se dan, pero es una maravillosa oportunidad de poder platicar contigo y de compartir algunas de las ideas que tenemos al respecto de los temas que a continuación tú vas a señalar. Pero de verdad, muchas gracias. Me siento privilegiado de que me hayas invitado a esta charla y pues esperemos que quienes tengan la generosidad de visualizarnos a través de los medios electrónicos, de los medios digitales, disfruten esta charla tanto como nosotros la vamos a tener. ¿Verdad que sí, doctor? Bien, lo primero que me gustaría conversar con usted, doctor, es sobre qué concepto usted puede desarrollar sobre esta situación que se está viviendo hoy en día en las diferentes revoluciones que ya hemos tenido en la vida del ser humano. Nos remitimos desde la revolución agrícola, la primera y segunda revolución industrial, la revolución del conocimiento y ahora lo que llamamos sociedad del conocimiento. ¿Qué le precede a usted, doctor, en cuanto a la situación que está viviendo el sector educativo en base a este movimiento llamado sociedad del conocimiento? Bien, Antonio, mira, primero que nada quisiera reflexionar un poquito acerca del contexto teórico que nos permite poder hablar de esto con cierta seguridad y con cierta duda, porque va implícita este binomio certeza-duda en cuanto expresamos estos conceptos que aparentemente son claros, pero la verdad es cuando uno se pone a leer y a investigar, pues te das cuenta que no es tan fácil ni tan cierto los conceptos que nosotros tenemos previos a los análisis. Mira, para mí fue muy importante en mi formación leer a un autor que se llama Alvin Toffler, que escribió un libro que se llama La Tercera Ola. Este libro es de los 80s, no es un libro contemporáneo, que contra todo lo que pareciera ahorita cierto que es lo actual. Y yo me acuerdo mucho una anécdota con mis hijos que les decía, miren, vamos a ver esta película que es un clásico, y la pregunta de ellos a sus 14 y 6 años, pero es vieja, ¿verdad? Entonces eso me reveló una preocupación seria que se liga mucho a una reflexión que hace Carlos Monsiváis, un maravilloso autor de cepa mexicana,
que desgraciadamente ya no está con nosotros, pero él decía, la novedad tiene la seducción de oler a nuevo, y lo que es nuevo nos seduce por el simple hecho de ser nuevo, pero eso nos distrae de lo importante, es decir, este efecto de la inmediatez que padecemos por las redes nos resta la capacidad de entender que lo antiguo tiene un valor. Entonces, por eso hago esta acotación sobre el libro de Alvin Toffler. Ese libro me reveló muchas de las reflexiones que ahora hago, y él se refería a 3 olas importantes hasta ese entonces, que era la ola agrícola, que desarrolló un modelo de sociedad con un modelo de concepción del hombre. Obviamente de concepción del hombre a diferentes niveles, porque no se concebía el hombre igual con los grandes emperadores, luego los grandes latifundistas y el campesino, ¿verdad? Eran diferentes modelos de hombre. Luego vino la sociedad industrial, que a partir de la revolución industrial, de la invención de la máquina del vapor, de la sistematización de una serie de contextos, cambió la dinámica del hombre, porque la sociedad agrícola, la familia tenía gran importancia. El tema de la tierra, el contacto con la tierra era importante. Había un lugar para nuestros viejos, que se les confería una sabiduría instaurada en consejos de ancianos, en consejos de adultos que guiaban a las generaciones jóvenes, en la instrumentación del esquema artesanal, donde el maestro enseñaba a los aprendices. Luego viene la sociedad industrial, donde se concentra la población en grandes conjuntos humanos, donde están las fábricas, viene la migración, la tierra empieza a dejar de ser importante, los viejos dejan de tener ese lugar privilegiado, y entiéndese, cuando digo viejos no lo digo de una manera peyorativa, sino como un estatus, digamos, en una clase importante. Y luego viene la tercera ola, que es la ola digital, donde se evaporizan los espacios físicos, aparentemente, todavía no del todo, pero la tierra deja de tener más importancia, la familia deja de tener más importancia, y los viejos dejan de ser importantes. Y entonces nace el concepto de las sociedades del conocimiento, a partir de una de los principales referentes es Peter Drucker, que establece este tema sobre el capital del conocimiento, el capital de la información. Ese es un pequeño preámbulo a entrar en este contexto. Para entender la figura de la escuela y cómo ha sido ajustada a los diferentes momentos, desde mi perspectiva, que tengo que decir cuál es mi postura teórica y cuál es mi paradigma filosófico, para que se entienda el por qué pienso lo que pienso y por qué creo lo que creo. Mi paradigma fundamentalmente es basado en el materialismo histórico dialéctico. Yo soy dialéctico, soy gran fan de nuestro barboncito preferido, Carlos Marx, que a pesar de mucho tiempo y a pesar de muchas malas interpretaciones donde se planteaba que él era anticapitalista, es erróneo. La figura de Carlos Marx plantea algo que se llama postcapitalismo. Él reconoce la importancia del capitalismo en la conformación de la evolución histórica, pero él aspira a un postcapitalismo, es decir, un lugar más allá del capitalismo. Y en este contexto, mal entendido por muchos que no han leído lo suficientemente a Marx, ni a la Escuela de Frankfurt, ni a todos los críticos de la posmodernidad y de la modernidad, Marx nos acerca mucho a esta reflexión dialéctica de cómo entender la historia. Entonces, en ese contexto, Antonio, estimados testigos de esta maravillosa plática, la escuela tiene una función, y esa función, desde el origen de la escuela, de los primeros intentos de consolidar una enseñanza sistematizada hasta los sistemas educativos modernos, ha tenido una función fundamental, que es sobrevivir. Después de eso vienen muchos elementos que, de acuerdo a autores como Althusser, le dan el estatus a la escuela como un aparato ideológico de Estado, es decir, un aparato que reproduce ideología para que un hábitus humano, para que un estadio de la sociedad permanezca y se reproduzca. Es decir, la escuela sirve para introducir a los jóvenes en un modelo paradigmático específico y que se puedan desarrollar y reproducirlo.
Después, obviamente, hay interpretaciones sobre la escuela liberadora, una escuela revolucionaria, vámonos a Piaget, vámonos inclusive a la teología de la liberación en Latinoamérica, vámonos a la escuela de Frankfurt. Hay muchas interpretaciones, pero básicamente una noción de hombre ligada a una noción de nación debe considerar un sistema educativo que le llamamos escuela por ponerle algún nombre, que reproduce los esquemas sociales para que este sistema pueda subsistir, y regresamos a la dialéctica de la sobrevivencia del individuo, pero también a la sobrevivencia del modelo ideológico que le da sentido, no siempre el mejor, a ese individuo que está inmerso en esta sociedad. No sé si ya me fui muy lejos en el tema filosófico, pero bueno, si ya me conocen, ¿para qué me invitan? No, está muy bien, doctor. Gracias. En cuanto a lo que usted comenta, esta parte de los cambios, de las diferentes revoluciones que se han venido presentando en la vida del ser humano, usted en su aportación comenta también que es importante darle lugar a cada uno de los sujetos que participe en ello. Y esto lo retomo para la siguiente pregunta. ¿Cree usted, doctor, que al día de hoy esta parte de la sociedad del conocimiento, la parte de la innovación tecnológica, la sociedad de la información, le puede estar cobrando factura al ser humano? Y lo retomo desde los principios y acuerdos que se establecieron en la Agenda 2030, y en el documento de Jacques Delors, en la escuela encierra un tesoro. ¿Cree usted que estemos los seres humanos preparados para esta parte de la sociedad del conocimiento? Qué interesante pregunta, Antonio, y qué bueno que estén reflexionando críticamente sobre este tema, porque en el marco teórico que planteé en la primera intervención, donde hablo de las 3 olas, en la tercera ola se genera este concepto tan crítico, tan cuestionable, tan bivalente de las sociedades del conocimiento. En el documento de Delors se articula toda una ideología, toda una percepción del futuro en función de algunos tópicos importantes, algunas premisas básicas. Hay muchas, pero fundamentalmente me voy a centrar en una. En este contexto de socializar el concepto de sociedades del conocimiento, se privilegia una premisa que me parece fundamental y que de ahí partimos a un ejercicio crítico. Las sociedades del conocimiento prometen, a través de la vinculación tecnológica, a través de la oportunidad de salvar tiempo y espacio, a través de democratizar la comunicación y quitarle el poder a los medios de comunicación tradicionales que eran unívocos, es decir, que establecían una verdad única, que no había retroalimentación directa, donde los medios de comunicación establecían las premisas que establece Gramsci para soportar un estado de poder, que son los medios de comunicación te decían lo que es verdad, lo que es posible y lo que es cierto. Y a partir de ahí no había retroalimentación. Entonces las sociedades del conocimiento, obviamente montadas en un esquema tecnológico, abren la puerta a una retroalimentación total, inmediata, a través de las redes sociales, no en el momento de Charles Delors, pero sí en los años subsecuentes, en las décadas subsecuentes. Entonces esta democratización de la información nos dio mucha esperanza de disminuir esta premisa fundamental a la que me refiero, que es disminuir la brecha entre las sociedades lastimadas por el rezago social, obviamente educativo, y las sociedades privilegiadas por condiciones materiales privilegiadas, repito, que le permitían pues seguir con un esquema de dominación. En este contexto hay dos reflexiones. La primera, efectivamente, las sociedades del conocimiento abren un espacio de interacción más democrático, con más posibilidad de que las mayorías no privilegiadas tuvieran acceso a información antes imposible, porque antes la única oportunidad que teníamos de acceder a conocimiento era ir a unos lugares lúgubres, húmedos y extraños, que muchas de las generaciones contemporáneas no conocen, más bien modernas no conocen, que se llamaban bibliotecas.
Ahora, a través de los mecanismos de información, basta un clic para poder tener mucha información, solo información. Ni siquiera podemos decir que sea información válida o que sea información arbitrada, pero hay mucho acceso a la información. Entonces, en ese sentido, las sociedades del conocimiento sí proponen un nuevo paradigma de información, no de conocimiento hasta este momento, donde hay acceso a la data, a la gran data, a la estadística, a los teóricos, a los artículos de opinión que antes teníamos que esperar a que se publicara una revista y tener acceso a esas revistas. Hoy se tiene acceso a un cúmulo de información brutal. Todavía no voy a hablar del aparato crítico para determinar qué sí, qué no, pero por lo menos ya se tiene acceso a comunicarse. Entonces, en ese sentido, sí, las sociedades del conocimiento abren un espacio inédito que en ningún momento de la historia se había manifestado. Por otro lado, la postura crítica ante las sociedades del conocimiento hablan también de ese privilegio. Primero, la accesibilidad a la conectividad. Es decir, hay muchos lugares todavía donde no se puede ingresar o tener la velocidad suficiente para tener este acceso a la información. En segundo lugar, ¿cómo decirlo? La estructura o la preestructura cognitiva para tener la capacidad de discernir entre lo que es académicamente válido y lo que es fake news o lo que es ocurrencias. O ya entrar de lleno en el tema de la posmodernidad, que es un tema fundamental para entender las sociedades del conocimiento. Sí, doctor. Retomando, menciona la democratización de la información. ¿Cree usted que juegue un papel a favor o en contra de este factor tan importante en el desarrollo del ser humano, de la educación, de las instituciones de educación formal? ¿Cree usted que puedan perjudicar a esta imagen que por centenares, desde la parte de los sofistas hasta la actualidad, ha estado presente en el desarrollo del ser humano? Mira, una respuesta simplista e irresponsable sería sí. Hay muchas oportunidades que ofrecen las sociedades del conocimiento para zanjar estas brechas y para poder desarrollar. Sería una respuesta irresponsable y poco crítica de parte mía. Creo que estamos ante un fenómeno como la espada de Damocles, que corta hacia el frente, pero también corta hacia atrás. Entonces, todo proceso, y soy fiel a mi origen filosófico, todo proceso es dialéctico. En este sentido, encontramos una tesis y una antítesis, tenemos discursos encontrados, y hay una parte que sí, efectivamente, es decir, nunca en la historia del hombre habíamos tenido tanta oportunidad, tan rápida, tan veloz de tener información, jamás. Pero también nunca en la historia habíamos tenido tan poco juicio crítico. Bueno, a lo mejor es excesivo lo que estoy diciendo, pero en general con referencia a la exposición de los materiales. La sobresaturación de información ha generado también un efecto nihilista en la sociedad, en nuestros jóvenes y en nuestros no tan jóvenes. Es decir, el tiempo que pasamos consumiendo información, si lo pudiéramos graficar, yo creo que andaríamos en un 90% de consumir contenido muy poco útil y hasta cierto punto perjudicial para la estructura del ser humano en cuanto a valores, en cuanto a estructura cognitiva, en cuanto a perspectiva de vida. Tú mencionabas ahorita a los sofistas. Una de las características del sofismo tiene que ver con que era una escuela filosófica del saber que procuraba seducir, persuadir, ¿sí me explico? Algunos críticos del sofismo hablan de que no se buscaba la verdad, en contraposición de los socráticos o de otros modelos filosóficos, sino que se buscaba el vencer en el discurso. Es decir, y aquí nos enfrentamos a un fenómeno muy, pero muy importante y que nos afecta en el tema educativo, que es la posverdad. Es decir, cuando hay una postura previa a una discusión donde yo ya tengo establecido lo que creo y no estoy dispuesto a cambiarlo, y todo mi discurso gravita en que yo tengo razón, y se da más importancia al relato que al dato. Esa sería pues un esquema crítico en donde podríamos revisar las sociedades del conocimiento desde dos perspectivas, ¿ves?
Sí, doctor. ¿Cree usted que la sociedad del conocimiento nos esté arrebasando a los docentes, quienes estamos de este lado? Yo en lo personal lo considero como un reto, pero mejor ¿qué sería que usted nos respondiera esta pregunta desde la parte de la educación? ¿Qué compromisos conlleva el estar en el siglo XXI, el ser un docente, el formar parte de una institución? Usted ahora sí que la respuesta que vaya a dar, reconozco que tiene diferentes aristas porque no les había comentado, pero es director también de un CECITES y ahora sí que tiene muchos matices para dar esta respuesta, doctor. Le cedo la palabra. Mira, uno de los libros que actualmente estoy leyendo y que utilizo como referencia, híjole, de verdad que es muy, muy interesante verlo, es un libro que se llama Las sociedades del espectáculo. En este libro hacen una reflexión muy, muy, muy apocalíptica de lo que estamos viviendo hoy con respecto a la información y con respecto al tema educativo y al tema de las preferencias. Pareciera que todo hoy radica en qué tan escandaloso puede ser, qué tan visual puede ser, y la verdad que es humilde. El conocimiento que es humilde y es sencillo, a veces no puede competir con el aparataje tecnológico. Por ello, hoy estamos ante una sociedad que privilegia la vulgaridad, privilegia el escándalo. Basta escuchar las canciones que hoy nuestros jóvenes ponen en el trending top, alguna canción de un tipo que se llama Danny Flow, otra chica bellaca que habla de ciertas cuestiones explícitas sexuales, que pareciera que eso es lo que atrapa a los jóvenes, ¿sí me explico? Pareciera que los románticos, los bohemios, estamos pasados de moda. Hablo de esto en general porque tiene que ver con un efecto en la escuela. Un maestro que tiene el saber, tiene que competir con la velocidad del TikTok, que son como mensajes cortos, aturdidores, y que a veces se puede pasar uno horas, horas y horas viéndolos sin captar nada. Y eso es una competencia brutal para un maestro que no está eh, pues relacionado, habilitado con el tema de las tecnologías, de todo lo visual. A lo mucho, a lo mejor se usa un PowerPoint cuando hay computadoras y cañones o proyectores de video en las escuelas. Es decir, la competencia es brutal con los celulares que se han convertido en el mass media, en el único medio, en el medio masivo de comunicación interactiva por excelencia, y nos pone en una situación crítica. Ahora sí toco el tema de la perspectiva crítica. Si nosotros como docentes no logramos despertar el interés de nuestros alumnos de ejercer su criterio, su juicio crítico ante los contenidos, tenemos una batalla perdida. Sí, sí, doctor. El siguiente planteamiento que me gustaría hacer es ¿qué sigue después de la sociedad del conocimiento en cuanto a esta parte de quién va a regular el manejo de la información, el manejo del conocimiento? Tal pareciera que, hablo en específico de nuestro país, México, ha llegado tanta información que no hay alguna autoridad que medie entre lo que es verdad y lo que son las fake news. ¿Qué pudiera usted sugerir, doctor, a esta situación de quién va a institucionalizar el conocimiento? ¿Quién es el que va a dictar esto es viable, esto hay que valorarlo o de plano depurar? Mira, Antonio, este es un tema bien complejo y de verdad qué gusto poder platicar de estas cosas, porque no es una plática tradicional o que se pueda desarrollar en cualquier contexto. Obviamente tengo que establecer otra vez un pequeño marco teórico para responder tu pregunta. Tenemos que entender que las sociedades del conocimiento no son un fenómeno aislado, inocente y además sin propósito. Las sociedades del conocimiento nacen en un contexto comercial, en un contexto empresarial, en un contexto de un capitalismo liberal que se expresa de una forma brutal. Las redes sociales como
ejemplo tangible de las sociedades del conocimiento, tienen un propósito muy claro, que es el convertirse en canales de distribución. Por ello hoy Mercado Libre, Amazon, están capitalizando los mercados y ya es más fácil comprar a través de estas aplicaciones que ir a comprar en el mercado ciertas cosas. Entonces, el tema tiene que ver con un paradigma filosófico ideológico que permea todo el mundo. Entonces, es muy inocente pensar que las sociedades del conocimiento van a resolver por sí mismas el problema de la sociedad. Para entender esto hay que entender la contraposición, y voy a llegar a la Agenda 2030, del modernismo con la posmodernidad, que es el paradigma que estamos viviendo actualmente en el contexto del capitalismo liberal. La modernidad es el resultado de grandes pensadores filosóficos que proponían a la razón como elemento crítico para darle sentido a la humanidad. Estamos dentro de un paradigma humanista, es decir, humanista, pero no en el sentido del humanismo buena onda, por decirlo de alguna manera, sino en el humanismo que pone la figura del hombre alrededor de todo el universo, es decir, se le llama antropocentrismo, que el hombre es la medida de todas las cosas y a través del criterio del hombre se entiende el universo, cuando la propia naturaleza le basta un pequeño temblor para demostrarnos cuál es nuestro lugar en el universo, un pequeño tsunami para ubicarnos como una especie que apenas tiene 5.000, 6.000 años de historia, cuando los dinosaurios sin conciencia aparentemente o sin dominaron 60 millones de años. Estamos de acuerdo en la brutalidad de la comparación, 60 millones de años contra 5.000 años de historia. Entonces, reconocernos como parte del universo y no como los dominadores nos lleva a romper el esquema. Nos quedan 10 minutos, de acuerdo aquí lo que me dice, voy a tratar de ser más concreto. Nos lleva a una dicotomía y pensar, sí, el humanismo es algo que rige y que le da sentido al hombre, no es la única opción. Es decir, el humanismo desde el antropocentrismo nos acerca a la crítica de la modernidad como el uso de la razón total y nos acerca a la posmodernidad como el cuestionamiento de todo. Una sociedad que parte de esta reflexión de información crítica que tenemos acceso y que nos hace dudar de los principios que en la modernidad se establecieron. Hay un autor que me gustaría compartir con ustedes que se llama Bruno Latour, que escribe un excelente artículo que dice: nunca fuimos modernos. Se los dejo de tarea para que lo chequen. Entonces, ¿qué sigue, Antonio? Desde mi perspectiva, sigue algo que se llama la metamodernidad y que va a superar a las sociedades del conocimiento. La metamodernidad tiene que ver con un ejercicio humilde de cuestionar la negación de la negación, es decir, la posmodernidad niega el juicio de la razón. Y la metamodernidad niega la negación, es decir, dice, sí podemos conocer, sí podemos establecer principios, sí podemos dominar, pero de una manera humilde y sabiendo que el conocimiento es perenne. Y yo creo que pasamos a la última pregunta porque se nos va a cerrar aquí el podcast. Sí, ¿qué opinión tiene usted, doctor, sobre las reformas educativas y estructurales en nuestro sistema educativo, en específico aquí en México? ¿Cree usted que realmente se esté tomando en cuenta la sociedad del conocimiento o que estemos haciendo una simulación de hacer reformas o modificaciones para darle respuesta a los movimientos sociales y desde luego a la sociedad del conocimiento? Sí, parte de la sociedad del conocimiento. Este es un tema bien importante, Antonio. La Agenda 2030, que es un tema que ya desgraciadamente no voy a tener todo el tiempo para explicarlo, rige muchos de los contenidos, es decir, el conflicto, el dilema que hubo con los libros de texto. Estos libros de textos no pertenecen totalmente a la ideología de la 4T. Estos libros de texto están gestionados en función de los principales objetivos de la Agenda 2030, como muchos países como España, como Argentina, y entramos en esta crisis en la cual las cosas ya no son como creíamos, o por lo menos ya no son como nosotros aprendimos. Es decir, la ideología, la cuestión de género, el tema de la ecología, el tema del desarrollo sustentable, toman preponderancia en estos modelos educativos porque es lo que aspira la sociedad
consolidada en la UNESCO y en la OCDE para establecer un futuro posible que es el 2030. Hay muchas críticas al respecto y se habla inclusive de teorías conspirativas donde no es lo que parece, o sea, pareciera que estamos en un contexto de mucha disminución de la pobreza y todos estos contextos, pero el discurso parte desde la hegemonía y desde los privilegios. Es una postura muy crítica que vale la pena acceder a conocimientos y a espacios críticos para repensar este modelo. De entrada la pregunta es sí, o sea, está alineada. El tema de la simulación, me parece que sí hay un poco de simulación en el contexto de lo que esperamos lograr al 2030, y no me parece un futuro tan cierto y tan bueno como se plantea. Creo que hay muchas cosas que pensar en ese sentido, Antonio. Y pareciera que nuestra sociedad no está preparada al 100%. Y es que ninguna sociedad se prepara para las reformas, y sobre todo cuando se habla de temas de inclusión, de equidad de género, de estas cuestiones que convergen al día en nuestra sociedad, doctor. No sé si quisiera agregar algo más, doctor. Sí, mira, con respecto a este tema, Gramsci decía que los bloques históricos no se mueven de manera homogénea, que se mueven de forma distinta. Ortega y Gasset hablaba de la rebelión de las masas, es decir, la sociedad no se mueve en bloque, se mueve obviamente los privilegiados, los que tienen más acceso a los recursos y a la materialidad, se mueven más rápido hacia la evolución. Por ejemplo, no le podemos pedir ahorita a los palestinos que estén al mismo nivel cuando están sufriendo bombardeos, o a Ecuador que está en una crisis de gobernabilidad, o a los países africanos que tienen todavía esquemas de desnutrición, o al mismo México que, de acuerdo a la visión de Norberto Bobbio, son muchos Méxicos, un México profundo, completamente dispar en las condiciones sociales. La sociedad no se mueve en bloque. Entonces, ¿estamos preparados? Alguna parte probablemente sí, pero la mayoría no. Es decir, los procesos de civilización globales que se expresan en hábitos tan pequeños como el no tirar basura, el no dar mordidas, el meterte en una fila antes de tiempo, son rasgos de una perspectiva histórica. Y diría Walter Benjamin, la historia la escriben los vencidos, pero no termina la frase ahí. La historia de los vencidos es la historia a contrapelo que necesitamos escuchar para entender nuestro momento histórico. Sí, doctor, creo que hay una deuda con el pueblo mexicano. Totalmente, totalmente. Les quedamos a deber, y no es para lamentarnos, pero sí para tomar acciones contundentes y seguir ahora sí que viendo la mejor forma para poder enmendar esa deuda, ¿verdad? Le agradezco mucho, doctor, este momento, este espacio que se dio para poder estar aquí en esta entrevista, y yo sé que las personas que están accediendo a esta información, gracias a la Sociedad de la Información, van a dar buen uso de ello. Pues de nueva cuenta agradecerle, y espero que no sea ni la primera ni la última, al contrario, no, que por sea supuesto. la primera de muchas. Gracias, Antonio, y concluyo que el ejercicio dialéctico nos obliga a tomar las dos posturas, es decir, la transformación del hombre como sujeto histórico nos obliga a los maestros a poner manos a la obra. Quizás esto sea tema de otra plática, me encantaría volver a tenerla. Muchas gracias, Antonio, y saludos a todos nuestros amigos, a tus compañeros, mis compañeros del doctorado, y a todos los que vean este video. Aquí andamos, ahora sí, como dicen los chavos hoy, dale like y suscríbete. Así es. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias. Hola de nuevo. Quiero aprovechar el presente espacio para ofrecer como punto final una reflexión sobre lo que fue y lo que es la materia La Sociedad del Conocimiento. En un inicio tenía una forma de pensar y de percibir la realidad, pero el ver la historia que ha transcurrido el ser humano desde llegar de la agricultura, la revolución industrial 1 y 2, la forma de percibir la información y de ahora ponerla a la disposición de todo el mundo sin analizar las posibles consecuencias positivas o negativas, genera en mi persona una importante función, la cual debe de estar comprometida a enseñar y a mostrar a estas nuevas generaciones los pros y los contras que se pueden avecinar.
no es solamente tener el cúmulo de la información, es también darle una institucionalización, lo que llamamos comúnmente la institucionalización del conocimiento. Considero que es importante que todos los agentes que nos encontramos en el ámbito educativo demos esas líneas en las cuales los alumnos puedan y requieran mayor atención en el análisis del conocimiento. Agradezco a la profesora que siempre fue una guía en cada una de nuestras intervenciones en la presente asignatura. De nueva cuenta, gracias. Hasta luego.